Muy buenas tardes a todos. Bueno, no solamente voy a saludar a los que nos acompañan aquí en esta sala física, sino que también a quienes nos acompañan en la virtualidad. Muchas gracias por participar de este... Marcela, no sé si estoy mintiendo. Primera actividad del año en términos híbridos, de tener aquí colegas, amigos, cercanos que están participando y también que vienen a verte, Fernando. Yo voy a hacer una breve introducción, sobre todo porque tenemos la oportunidad de la visita de un profesor que ya lleva años viviendo en España. Ya nos contará cuántos años, ¿desde qué año estás allá? 2014. 2014, lleva un par de años ya viviendo en España. Él tiene un doctorado por 3 universidades, un doctorado interuniversitario que hay en Madrid. Está la Autónoma de Madrid, la Politécnica de Madrid y la Complutense de Madrid, que tiene el doctorado de Gestión de la Innovación, y ahí es titulado, ¿verdad? Ya el doctor Fernando Moreno Brieva, quien trabaja como profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Así es. Así que felicitaciones, ¿verdad? Muy buena universidad y qué gusto que le haya permitido que estés con nosotros. Y nos va a presentar un tema que yo creo que a todos nos llamó la atención el título, ¿no? Porque el tema del litio en Chile es un tema de discusión, aun cuando tu experiencia con el litio no necesariamente se acerca, ¿verdad?, de manera directa a la aproximación de Chile, pero bueno, ya nos podrás dar tu opinión justamente en el... Creo que voy a aprender mucho de todos ustedes. Sobre todo aquí, ¿qué es lo que nos va a presentar? Las 3 ideas de 3 papers que tiene desarrollado, pero muy en la lógica de difusión, de conocer efectivamente qué pasa, ¿verdad? Los gringos tienen este concepto, el so what, ¿verdad?, con cada uno de estos elementos que ha investigado. Así que muchas gracias, Fernando, por aprovechar justamente no solo tus conocimientos de doctorado, lo que se está viendo en la Universidad Rey Juan Carlos, sino que tu investigación científica. Así que nada, muchas gracias por compartir en la Universidad de Chile, en la Facultad de Economía y Negocios. Primero que todo, buenas tardes. La verdad que para mí es un honor poder estar aquí dándole una charla a ustedes en la mejor universidad de Chile, la más representativa también a nivel internacional. Me dijeron que podía sacarme la mascarilla, así que me la voy a sacar porque está la puerta abierta. Buenas tardes también le digo a la gente que está online y que creo que son mucho más que los que estamos aquí de manera física. El tema que ustedes pueden ver en pantalla, que se llama la generación de conocimiento y sus implicaciones geoestratégicas en la cadena de valor de las baterías de litio, empezó a gestarse, curiosamente, cuando estaba haciendo el máster en Economía y Gestión de la Innovación por las mismas universidades que dijo Cristian, por ahí por el año 2014, y fue en época navideña, específicamente en la noche del 24 de diciembre de 2014, mientras estaba cenando con un gran químico español. Yo diría que debe estar entre los 5 mejores químicos de España en la actualidad, y es el actual, desde este año, 2022, presidente de la UPAC, a nivel mundial. Y yo digo, la verdad, ¿qué crees tú que podría ser como trabajo de fin de máster? Y me dice, bueno, tú eres chileno, así que hace algo, no llegó a más allá, con el litio. Y lo tomé y dije, vamos. Y así desarrollé mi trabajo de fin de máster vinculado a la cadena de valor global del litio. ¿Por qué del litio? Aunque conceptualmente no debería decirlo así. Porque no solo llegué a lo que es el tema de las baterías, sino que también a la grasa del litio, a la bipolaridad con litio. Y después ya en el doctorado lo empecé a acotar, y básicamente 2 de estos 3 papers que están publicados los desarrollé en mi tesis doctoral. Más allá de la anécdota, que fue muy importante, que también fue motivacional, hay 3 pilares fundamentales que hicieron que yo desarrollara esta temática. La primera, lógicamente, el cambio climático, ¿cierto?, debido al efecto invernadero.
la globalización y, por supuesto, todo el desarrollo teórico del management. Y más, por supuesto, también la motivación que en el fondo hizo que tuviera Javier García Martínez. Entonces, si bien ojalá que alcance el tiempo, yo he preparado 3 papers que van más o menos con el método deductivo. En el primer paper que presento a continuación, llamado ahí como estudio 1, se publicó en un journal llamado Resources Conservation and Recycling, que tiene un factor de impacto de 10,204 en el año que incluía, entre otros, a este artículo. Entonces, este paper, la verdad que costó bastante hacerlo, como más de 3 años. Aunque el producto fue muy simple, la verdad que el proceso fue bastante tedioso, pero muy gratificante. Entonces, se logró al final presentar 2 objetivos para este estudio. Primero, saber cómo es la generación tecnológica y la conectividad de los distintos componentes de la cadena de valor de las baterías de litio. Como dice ahí, en 115 años. O sea, cuando uno le enseña a un estudiante, por lo general dice, acótalo lo mejor posible, por favor, y por favor que sea bien específico. Aquí rompimos con la persona que fue mi coautora todos los esquemas, pero de manera bastante armónica también. Y la segunda parte, para darle también un sentido más enfocado a la economía, vimos, bueno, ¿y cuáles son las diferencias que pueden producirse, ¿cierto?, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista económico con respecto a esta cadena de valor? Quiero especificar que cuando aquí en esta presentación hable de generación tecnológica, va a ser básicamente lo mismo que generación de conocimiento, o lo que uno podría también decir desarrollo tecnológico. ¿Ok? Ya van a saber por qué. Antes de empezar, wow, se da de descuadrado un poquito la presentación, por lo que ve. Entonces, pero antes de empezar con el tema metodológico, ahí tenemos básicamente lo que sería una cadena de valor hacia las baterías de litio, pero considerando básicamente sus 2 grandes tipos: las baterías primarias o las baterías no recargables y las baterías secundarias o recargables. Empezando por la producción primaria, donde está la extracción, ¿cierto?, y la producción, por ejemplo, de carbonato de litio, hidruro y cloruro de litio. Vemos que hay 3 formas para la extracción, ¿cierto?, básicamente. La primera, que es la del salar, por ejemplo, de Atacama, ¿cierto?, que son en salmueras, donde por lo general las concentraciones son más bajas que si las comparamos, por ejemplo, con la espodumena, ¿cierto?, que es, por ejemplo, la que caracteriza al litio, donde se encuentra el litio en Australia, por ejemplo. Y hay otra que es la obtención o la posibilidad de extraer litio desde el océano, desde el mar, pero con una concentración mucho menor. Entonces, si uno empieza a comparar estas formas de extracción, hasta el momento se sabe que la más barata resulta ser la de salmuera, a pesar de que las concentraciones son menores que las de la espodumena. Por otro lado, también tenemos en una fase secundaria al litio metal, donde la concentración de este metal es mucho mayor, y lo cual también sirve como materia prima directa para desarrollar las baterías que les mencioné anteriormente. A su vez, debemos incluir también al reciclaje de estas baterías. Ya teniendo eso como base, podemos seguir con el paper. Este paper
empezó a hacer queries o consultas en PatStat, que es una plataforma que tiene la Oficina de Patentes Europea, que tiene más de 100 millones de documentos de patentes o vinculados con las patentes, donde se hicieron consultas a través de palabras claves, a través de los títulos y abstract. Pero considerando 115 años, como vieron ustedes en el objetivo, desde 1900 hasta el año 2014, y donde hicimos análisis de lo que es las solicitudes de patentes, no las patentes concedidas. ¿Por qué no las patentes concedidas? A pesar que uno puede decir, bueno, pero la invención no está garantizada cuando es una solicitud. Muy fácil, porque cuando uno toma las patentes concedidas, al final se pueden presentar problemas administrativos en la Oficina de Patentes Europea. Por ejemplo, si por ABC motivo se produce un cuello de botella, podríamos al final tomar en consideración que unas patentes fueron concedidas en 2013, pero la invención propiamente tal pudo haber sido el año 2010. Mientras que en eso, aquí no se produce este problema. Y además hay que considerar también que al ser un organismo prestigioso el de la Oficina de Patentes Europea, el sesgo que podría producirse en una oficina de patentes nacional tiende a disminuir. Igual hay una correlación amplia entre ambas, tomando en cuenta las solicitudes o las patentes concedidas. Pero bueno, más allá de eso, también después analicé lo referido a las solicitudes de patentes, pero ya a nivel de los países. Trabajan, por ejemplo, no solo cuánto solicita cada uno, sino trabajan en conjunto con otros, que también no deja de ser relevante. Y con eso se logró responder o cumplir el primer objetivo planteado. Posteriormente, junto con las consultas hechas a PatStat, se hicieron consultas al International Trade Center, referidas justamente, como dice en el recuadro, a las exportaciones, y con ambas informaciones se pudo hacer una relación a través del chi-cuadrado entre las ventajas tecnológicas reveladas y las ventajas comparativas o comerciales reveladas. Las ventajas tecnológicas, por supuesto, que su origen son las solicitudes de patentes, mientras que las ventajas comparativas reveladas, el origen es la consulta hecha en referencia a las exportaciones. Pero se consideró solamente 3 años. No porque yo haya querido hacer 3 años, sino que básicamente porque no había información, o mejor dicho, datos anteriores al año 2012, específicamente en las baterías recargables de litio. Esa fue la razón. Bueno, ahora ya yendo a los resultados, podemos ver cómo fue las solicitudes de patente o la generación de conocimiento en estos 115 años en toda la cadena de valor de las baterías de litio, donde por supuesto que se destacan las baterías recargables, seguidas también por las indefinidas o indeterminadas. ¿Por qué? Porque esas son las típicas baterías que uno no podía determinar si eran recargables o no recargables a través de este método que les planteé. También hay que destacar que tanto el carbonato de litio como el hidróxido o hidruro de litio son los 2 componentes que están conectados con el resto de los componentes que ustedes pueden observar. No obstante, donde se produce el mayor vínculo es entre el litio metal y las baterías recargables de litio, con 979 solicitudes de patentes en estos 115 años. Por otro lado, también hay que destacar que al año 2014 todavía había un trabajo muy importante por realizar en lo que es el reciclaje de litio, porque solamente se habían solicitado 40 patentes en todo ese tiempo. Llama la atención, pero así era.
Ya a nivel de los países, podemos ver que no solo el hemisferio sur, sino sería como el más arriba del trópico de Cáncer, ¿ah? Es donde se produce la mayor cantidad de generación de conocimiento. A pesar que en el caso chileno, ¿cierto?, nosotros tenemos el litio, la verdad que por lo menos lo que es generación de conocimiento, nosotros no somos lo que, como diríamos, los que la llevamos en lo que es el litio propiamente tal, o en la cadena de valor de las baterías de litio propiamente tal. Alguna vez me tocó dar una charla en una ciudad de la región del Maule, lo voy a mencionar, y ellos pensaban que éramos los dueños del litio del mundo y de la cadena de valor, poco menos. No, no es así, como ustedes pueden ver en pantalla. Pero por otro lado, también debemos destacar que básicamente son los mismos países de siempre los que solicitan patentes y los que dominan esta cadena de valor. Destaco por el lado de América, Estados Unidos, por el lado europeo, Alemania, muy por sobre el resto, incluso muy por sobre el segundo lugar, que sería Francia, que está mencionado abajo. Y por el lado ya de Asia se destaca, por supuesto, China, Japón y por sobre todo, curiosamente, Corea del Sur. Con respecto a la conectividad, cuando ustedes ven ahí las solicitudes de patentes hechas por al menos 2 economías, y ahí aparecen 216, ¿cierto?, solicitudes. Esas 216 en estos 115 años se consideraría Alemania con Corea del Sur. Vamos a ver cuál fue el origen al final de esta charla. De esas, no sé, yo diría que al menos de 2/3 de esas 216 solicitudes de patente entre estos dos países. Ahora sí, ya pasando a la segunda parte de este artículo, donde los numeritos que están en verde y amarillo, básicamente, representan al número de países involucrados, ¿vale? Y bueno, podemos ver que tanto para el carbonato, hidróxido de litio y óxido de litio, las baterías primarias de litio y baterías secundarias de litio, el hecho de tener ventajas, es decir, tener un resultado al menos de 1 o menor a 1, depende si yo ocupo el indicador de las ventajas comparativas reveladas o las ventajas tecnológicas reveladas con un nivel de confianza de un 99%. Quiero señalar por qué simplemente uno se especificó estos 4 componentes de la cadena de valor. Y es porque el International Trade Center no tiene datos de los otros componentes, simplemente por eso. Si no, se hubiesen agregado todos los que estaban, ¿eh? Y por otro lado, para la siguiente, que ya es más específica, debido a que los países que están involucrados en estos 3 años, desde el 2012 al 2014, específicamente las baterías primarias de litio, son muy pocos. Entonces no valía la pena especificar más allá lo que pasaba a nivel de las baterías primarias de litio. Ya aquí viendo de manera más detallada, donde cada sigla representa a un país y donde lógicamente están aquí especificados los 3 componentes que yo les dije, dividido por un lado por las ventajas tecnológicas reveladas y por otro lado por las ventajas comparativas reveladas. Aquí es importante destacar que China, bajo estos 2 indicadores y además sumado al mapa que ustedes pudieron ver, podría decirse que es la principal economía en la cadena de valor de las baterías de litio. ¿Por qué? Porque tiene ventajas tecnológicas reveladas y ventajas comparativas reveladas en 2 de estos 3, más en el mapa que también está entre los 5 primeras economías en el tema. Seguido por, y también esto sale de manera muy sencilla, ¿cierto?, por Corea del Sur, que veíamos que a nivel ya más absoluto lideraba, pero a nivel de
ventajas tecnológicas y ventajas comparativas reveladas, destacan las baterías secundarias de litio, pero tiene problemas en una de las otras. Específicamente, no tiene ventajas comparativas reveladas ni en el carbonato de litio, ni en el hidróxido y óxido de litio. Posteriormente podríamos destacar a Estados Unidos y Japón, y finalmente Alemania, que incluso no aparece con exportaciones en lo que respecta al hidróxido y óxido de litio en estos 3 años, entre 2012 y 2014. Bueno, con lo anterior ya se pueden obtener las conclusiones, donde podemos decir que la principal conexión entre componentes de esta cadena de valor se produce entre el litio metal y las baterías recargables de litio. Por otro lado, también podemos decir que realmente la cadena de valor de las baterías de litio no es una cadena tecnológica global. Hay algo que no dije anteriormente, pero lo digo ahora para destacar esto, es que entre China, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y Alemania, esos 5 países ya se llevan más del 90% de las solicitudes de patentes en esos 115 años. Por eso que uno dice que básicamente no es una cadena global de valor en lo que respecta a la generación de conocimiento. Por otro lado, también podemos ver que la cadena de valor de las baterías de litio es una cadena en que las economías generan tecnología sin involucrar a una segunda economía. Vimos por ahí que no alcanza este vínculo entre Alemania y Corea del Sur, ¿cierto?, a las 300 solicitudes de patente de manera conjunta. Cuando, por ejemplo, hay algunas, por ejemplo, Corea del Sur, si no me equivoco, superaba las 7.000 solicitudes de patente en estos 115 años, lo que no es menor. Y por otro lado también, de acuerdo a todo lo visto anteriormente, China podemos decir que es el principal país de esta cadena de valor global. Ya con esto vamos al estudio número 2, que es en español lo voy a decir, la generación tecnológica de las baterías de litio en países líderes. Si bien anteriormente vimos toda la cadena de valor de las baterías de litio, ahora nos vamos a centrar específicamente en el componente de las baterías recargables de litio. Este artículo fue publicado en un journal alemán, en Environmental Science and Pollution Research, bueno, el año pasado ya, si no me equivoco, entre enero y febrero del año pasado, y este journal tiene un factor de impacto de 4,223. A diferencia del anterior, aquí el objetivo es uno, y que es conocer la esencia del posicionamiento de los países líderes. Solo nos vamos a centrar en los países líderes. Ya no con todo el mapa, ¿cierto? Aunque como introducción también vamos a ver a todos los países. Pero el análisis profundo va a ser solo en los países líderes. ¿Vale? Y vamos a ver temas geoestratégicos, pero básicos. Básicos y que se obtienen a partir de un método. Y que lógicamente vamos a ver cómo están agrupados unos con otros. Todavía no quiero decir más detalles para que se entusiasmen para el resto. Para comprender esta investigación, lo que se hizo aquí es crear un indicador a partir también de las solicitudes de patentes, que lo van a ver después de esta diapositiva, donde es como una báscula y te dice si en la generación de conocimiento, de tecnología, en un campo tecnológico, uno se orienta, en este caso, un país hacia la ciencia o hacia la tecnología. Hay personas que no les gusta mucho esto porque
no involucra de manera directa a los sistemas nacionales de innovación. Pero la defensa de uno es que, bueno, si es en un campo tecnológico específico, no necesariamente debería estar acoplado a este sistema nacional de innovación, aunque la mayoría de las veces sí debería ocurrir. A su vez, también, para hacer este artículo, se consideraron 3 indicadores referidos al posicionamiento tecnológico, siempre desde el punto de vista de la generación de conocimiento. Uno referido a la especialización, que es el de las ventajas tecnológicas reveladas de SOE, que lo creó el año 1987, el de crecimiento, desde el punto de vista relativo, y el de la presencia, y que en el fondo actúa como un benchmark. Destaco ese el indicador que permite ver si en un campo tecnológico un país va hacia la ciencia o hacia la tecnología, considerando como eje esencial en esto el número de documentos de solicitudes de patentes con citas que no son patentes, es decir, artículos, puede ser congresos científicos, libros científicos, etc. La gracia de este indicador es que es sumamente simple, a diferencia de otro que lo creó Fan et al. El año 2017, que es un poco más complejo y que tiene algunas falencias que no vale la pena especificar en esta charla. Pero bueno, aquí si es 0, significa que es neutro. De 0 a 100 sería que se orienta en lo que es la generación de conocimiento en ese campo tecnológico hacia la ciencia. Y si es de 0 a menos 100, se orienta hacia la tecnología. La metodología es muy similar en esta primera parte a la anterior, con una diferencia que no deja de ser importante. Las consultas, en vez de hacerlas en PatStat, se hicieron en el Global Patent Index, que también es de la Oficina de Patente Europea. La única diferencia que PatStat, por ejemplo, en la versión pagada actualmente, yo cuando lo hice, la versión gratuita permitía obtener todos los datos en CSV, ahora no, pero bueno, en la versión pagada sí, mientras que esta, el problema es que te da los datos uno por cada consulta que uno hace. O sea, hay que hacer el trabajo de estar 1 mes, 2 meses o 3 meses, todo el día bajando datos. Y lógicamente cambiándolo por año, por campo tecnológico, etc. También tomando como clave los títulos y abstracts de las solicitudes de patentes. Se seleccionaron las economías que tenían más de 1000 familias de solicitudes de patentes desde el año 1980 al año 2015. Este trabajo se empezó a hacer la parte de los datos en 2018 y siempre es bueno irse hacia atrás como 3 años en patente porque todavía están actualizando y ya se estabiliza a partir del 3er año, 4º año. Y posteriormente, para elegir las secciones de la clasificación de patente internacional, en la cual las que eran más importantes, específicamente para las baterías recargables de litio, se consideró el periodo desde el año 1993 hasta el año 2015. A diferencia de la primera parte, donde yo me basé en las familias de solicitudes de patente, en esta segunda parte me basé en los documentos de solicitudes de patentes, por razones bien técnicas, porque incluso te da el dato de inmediato. El otro había que hacer, o sea, si me demoraba 2 meses, había que demorarse 5. Y bueno, ya considerando ese periodo entre el año 1993 y 2015, se hizo todo un análisis considerando este nuevo indicador, ¿cierto?, de lo que establece los regímenes tanto hacia la ciencia o hacia la tecnología y los índices de posicionamiento. Aquí, como método introductorio, podemos ver en verde, lo que respecta a las familias de solicitudes de patentes, siguen siendo los mismos los que lideran, los 5 países: Estados Unidos,
Alemania, China, Corea del Sur y Japón. Y ya con un análisis de clúster a través del método de Ward y ya incluso considerando el periodo desde el año 1993 al año 2015, podemos ver que aquí se da algo pero hermoso. Yo digo, no sé si es factor suerte, pero se dio algo bello, muy armónico. Si se fijan, por un lado va Estados Unidos, pero muy separado a lo que sería China y Corea del Sur. Pero en el caso chino, no hay ningún país que lo apoye. Bueno, fíjense, China está solito, ya sea para lo que es química, operaciones y electricidad. Mientras que Corea del Sur, en cierta forma podemos ver que tiene apoyo de Alemania en lo que es operación y transporte, en lo que es electricidad, y Japón en lo que es química. Y por otro lado, tenemos a Estados Unidos, que también recibe el apoyo de Alemania y de Japón en dos campos tecnológicos. Ya de manera más específica, viendo de manera vertical, en el eje vertical al índice de correlación lineal de ciencia y tecnología, ahí las siglas están por su nombre en inglés, y por otro lado, en el eje horizontal, están los tres de posicionamiento con su nombre ya su nombre oficial, el de presencia relativa de patentes, tasa de crecimiento relativo y ventajas tecnológicas reveladas. Así, a primera vista, lo primero que uno puede ver, sin mezclar ambos, en lo que respecta específicamente al índice de correlación lineal, es que Corea del Sur es el único país que en algunos campos tecnológicos se orienta hacia la ciencia y en otros se orienta hacia la tecnología. Por otro lado, también podemos ver que China siempre se orienta hacia la tecnología, mientras que Alemania, Japón y Estados Unidos siempre se orientan hacia la ciencia. A su vez, podemos ver que China, en casi todos los campos tecnológicos, está posicionada en la parte alta, que está a la derecha de ustedes, excepto en lo que respecta a la presencia relativa de patente, específicamente en lo que es electricidad, pero se está acercando a la parte alta, lo que no deja de ser sumamente importante. También hay que destacar que cuando uno empieza a ver llamada a fondo este gráfico puede encontrar puede tener un montón de hallazgos más, pero que en honor al tiempo yo no puedo ya expresar. Así que ya pasando esa gráfica podemos llegar a la discusión y a las conclusiones un poco de este paper. Podemos decir que China y Corea del Sur, recordando este análisis, ¿cierto?, de clúster, están enfrentados en la generación tecnológica de baterías recargables de litio. Con la diferencia que China solito, por lo menos a nivel de líderes, mientras que Corea del Sur apoyados por Alemania y Japón en algunos campos tecnológicos. También podemos decir que China genera tecnología relacionada con las baterías recargables de litio. Bueno, ya lo tenemos ahí, tiene el apoyo. Por otro lado también, ahí está la parte más específica que mencioné del apoyo de Alemania y Japón. Y finalmente también volví a destacar el tema de que Corea del Sur, ¿cierto?, es el único líder que se orienta, por un lado, a la tecnología y en algunos campos tecnológicos a la ciencia. Ya teniendo un poco, ¿cierto?, la idea a nivel de los países y ya habiendo reducido, ¿cierto?, desde toda la cadena de valor a las baterías recargables de litio, damos paso al tercer estudio, que ya es a nivel de
ni siquiera es de un grupo empresarial, es a nivel de 2 empresas de un grupo empresarial. Este artículo se llama Vínculos científicos y tecnológicos de Samsung, como pueden ver ahí, sobre las baterías de litio y grafeno. Este fue publicado, hay que destacar, en un journal chileno, está indexado en Scopus, es Q3, es el Journal of Technology Management and Innovation, y que, puedo equivocarme, pero desde mi punto de vista es el más importante del país en temas de innovación. ¿Por qué Samsung? Esa es la primera pregunta que a todos nos nace. ¿Por qué Samsung? Podría ser cualquier otra, ¿sí o no? Básicamente es porque es el único grupo empresarial que tiene 2 compañías entre las 4 primeras solicitantes de patentes a nivel mundial, en lo referido a las baterías recargables de litio y al grafeno, considerando el periodo, ¿cierto?, del año 2007 al 2016. También tiene todo un trasfondo por qué ese periodo. Pero voy a ser bien honesto, el grafeno, ¿por qué? Porque básicamente cuando uno quiere hacer algo muy descriptivo, en general eso tiende a rechazarse. Entonces había que buscar algo que en su momento llamara la atención muchísimo y que vendiera en el fondo al editor. Y ahí dijimos, bueno, el grafeno, porque tiene bastantes cualidades y que es bastante complementario también con las baterías de litio. La pregunta que también les va a surgir a ustedes, bueno, ¿y cuáles son estas 2 compañías que están entre las 4 primeras del mundo en solicitudes de patente? Son Samsung Display Industry o Samsung SDI, y que está en primer lugar en lo que es la generación de conocimiento en baterías recargables de litio. Al final uno podría decir, bueno, ¿y los iPhone? ¿Ah? Generalmente las baterías las hace Samsung y se las vende ahí a Apple. Generalmente es así. Creo que incluso de los ingresos de Samsung, por ahí dicen algunas fuentes que el 3% es por las ventas que le hace a Apple, que no es menor. Y bueno, esta compañía empezó en el año 1970 con los tubos al vacío. Y la otra, esta es más conocida, Samsung Electronics, ¿cierto? Y que está en 4º lugar en lo que respecta al grafeno, a lo que es generación de conocimiento con grafeno. Y que empezó en el año 1969, pero como Samsung Electrics. Y lógicamente ahí creando televisores, calculadoras y creo que también refrigeradores. Bueno, ¿y cuáles son las cualidades, o una de las cuantas cualidades, que lógicamente que hay más que estas, que tiene el grafeno? ¿Ya? Primero que todo hay que decir que es el grafito separado, ¿cierto?, hasta llegar a ser una molécula transparente y bidimensional. Maravilloso. Que permite hacer dispositivos flexibles. Ya hemos visto hace años, ¿sí o no?, que cada vez son más flexibles y también que las baterías tienden a ser más duraderas. Eso también es gracias en parte al grafeno. Sin ser yo experto en esa parte, ojo. Y el objetivo de este estudio es analizar y comparar la influencia de los regímenes tecnológicos, pero ya a nivel, no de los países, sino es calcular a nivel de estas 2 compañías en relación al grupo Samsung en su totalidad. Esa es la lógica de este nuevo indicador también que fue creado y que fue en este caso publicado en este journal chileno que cotidianamente le decimos algo así como HotMe, ¿no? O JotMe también. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer es analizar y comparar la influencia de los tecnológicos sobre la generación tecnológica de Samsung SDI y Samsung Electronics. No olvidarse que la primera es fuerte, ¿cierto?, en temas de baterías recargables de litio, y la segunda en temas de grafeno. Con la metodología de este tercer paper, donde también empezamos con consulta en lo que es el Global Patent Index, incluso ahí está detallado las fechas de las consultas,
Después se eligió también el periodo comprendido desde el año 2007 al año 2016, y ahí dice específicamente por qué. Porque el año 2007, comienza a aumentar sustancialmente la generación de tecnología o de conocimiento de las baterías recargables de litio. Y Samsung comienza a inventar nuevas tecnologías con grafeno. Y básicamente con eso ya después se hizo la comparación. Aquí tenemos este indicador que es básicamente igual, pero llevado a nivel de todo el grupo. Y aquí vemos un gráfico cómo evoluciona la generación de conocimiento, y podemos destacar ahí a Samsung SDI, ¿cierto? Lo que es baterías recargables de litio, que se pega un salto del año 2011 y 2012. Y esto se debe, aparentemente, digo aparentemente porque uno no está en el detalle, a que ahí justamente se termina un joint venture que tenía con Bosch, con la compañía alemana, que comenzó en el año 2008 y terminó en el año 2012. Lógicamente por desacuerdo, y eso aparentemente explicaba que desde el año, como uno no sabía el detalle, 1900 al año 2014, el vínculo entre Alemania y Corea del Sur fuera tan alto. Y bueno, ya después empieza a bajar también lo que es la generación de conocimientos, como ustedes pueden ver, aunque sigue siendo importante. Aquí vemos los resultados rápidamente de Samsung SDI en grafeno, que se orienta a la tecnología. En Samsung Electronics en el grafeno se orienta a la ciencia. Samsung SDI en baterías recargables de litio levemente, muy levemente, se orienta a la tecnología, casi es neutro el resultado. Y finalmente Samsung Electronics en lo que es baterías recargables de litio también se orienta a la ciencia. Ahí podemos ver más fácilmente que Samsung SDI siempre, aunque sea por poquito, ¿cierto?, se ha orientado a la tecnología, y Samsung Electronics a la ciencia. Ya en la penúltima diapositiva podemos observar, en lo que respecta específicamente a las baterías recargables de litio, a las distintas organizaciones que se vinculan tanto con Samsung SDI como con Samsung Electronics, incluidas estas. Y ahí podemos ver, ¿cierto? No nos vamos a dar el tiempo de ver por colores, ¿cierto?, cada una de ellas, pero aquí hay un tema que hay que destacar. Ahí ustedes ven algunas líneas en rojo, ¿cierto? Y lo vamos a vincular. Todas esas organizaciones, si uno empieza a ver el detalle, son universidades o organizaciones similares a una universidad. ¿Cuánto representan todas ellas? El 8,6% de las solicitudes conjuntas que realizan Samsung SDI y Samsung Electronics. Después tenemos a otro grupo que serían de empresas, incluidas otras de Samsung, pero que no son Samsung SDI ni Samsung Electronics, y que representan, a pesar que son menos en cantidad, un porcentaje mucho mayor, es decir, un 68,15%. Y finalmente, el vínculo que ustedes ven entre Samsung SDI, que es el líder en la generación de conocimiento, lo que es baterías recargables de litio, con el tercero, que sería Samsung Electronics, ¿cierto?, representa el 23,25%. La línea de vínculo que hay entre Samsung SDI con esta otra compañía, que es Bosch, se debe justamente al joint venture que les mencionaba hace un momento. Y finalmente, en la última diapositiva anterior a las conclusiones, en lo que es grafeno, ahí podemos ver las organizaciones vinculadas con Samsung Electronics, Samsung SDI, podemos ver ese gráfico.
donde las organizaciones involucradas son menos. Pero vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Fíjense que incluso Samsung Electronics no tiene ninguna solicitud de patente con Samsung SDI, lo que era en el otro caso totalmente distinto. Y por otro lado, podemos ver también que las universidades que tenían, ¿cierto?, un rol un poco secundario en las baterías recargables de litio, en lo que es grafeno, pasan a tener una gran importancia porque representan el 91,07% de las solicitudes de patentes, ¿cierto?, que hacen en conjunto con Samsung Electronics y Samsung SDI. Puede ser porque esto es más ciencia básica. Podría ser esa una explicación. Y por otro lado, solo Bosch aquí aparece vinculada, ¿cierto?, en este caso a Samsung SDI, ¿cierto?, o la única empresa que sale vinculada en este grafo y que representa ese vínculo el 8,93%. Y como ustedes pueden ver en pantalla, ni siquiera mencionando lo que viene a continuación, no hay vínculo entre Samsung Electronics y Samsung SDI. Entonces, frente a todo lo anterior, podemos expresar las siguientes discusiones y conclusiones, ¿cierto?, en referencia a las baterías recargables de litio y el grafeno con respecto a Samsung, pero Samsung Electronics y Samsung SDI. Samsung SDI y Samsung Electronics, en ambas tecnologías, tienen la misma orientación, ¿cierto? Vimos que una era siempre a tecnología, aunque sea un poquito, y la otra, ¿cierto?, a la ciencia. Samsung SDI y Samsung Electronics no generan tecnología con el mismo tipo de institución en términos generales, ¿cierto? Vimos en un primer grafo que la importancia estaba en la empresa y en el segundo estaba en la universidad. Y después dice, existe un mayor número de organizaciones vinculadas con Samsung SDI y Samsung Electronics en las baterías recargables de litio. Digo número más allá de cuánto sea, ¿cierto?, en solicitudes de patentes. Y por otro lado, ya respondiendo a la pregunta que uno se hacía en el primer paper, ¿cierto?, el vínculo entre Alemania y Corea del Sur, que se destacaba como líder, se debía básicamente, aparentemente, a la relación entre Bosch y Samsung, que duró solo 5 años, desde el año 2008 hasta el año 2012. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.